¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de este programa La Cultura del Trabajo. Llevamos unos cuantos años al aire, ¿sí? Y siempre tratando de buscar una propuesta que trascienda la reivindicación corporativa, sindical, que por cierto es la primera obligación que tenemos con nuestros compañeros y compañeras, y poder plantear claramente cuáles son las propuestas y las discusiones y las preocupaciones y las ideas que tiene el movimiento obrero organizado como un sector muy, muy importante de la sociedad que, bueno, hoy, como todos sabemos, se está intentando relativizar sería poco, ¿no? Relativizar sería poco, más bien hay un ataque casi frontal a las organizaciones que representamos a los trabajadores organizados. Y una herramienta para eso muy importante, muy importante que utiliza el gobierno es los medios de comunicación. La comunicación en general, no solamente los medios, no solamente los fierros, ¿no?, que son importantes, sino también la forma en que se comunica. Y para eso hoy tenemos invitado al compañero Daniel Rosso, director de 530. Sí, la M530. Exactamente. Sí. Si digo 530 es AM. Sí, total. Vos decís, ¿no? Total. Yo creo que total. 530, la verdad conocemos la señal de hace muchísimo tiempo, ¿no? Y bueno, ¿cómo estás viendo esta cuestión de cómo se las arregla el gobierno para comunicar cosas que son terribles, pero que para un sector de la sociedad aparezcan como aceptables y hasta positivas? Qué cosa tan loca, ¿no? Bueno, porque el gobierno se ha colocado en un lugar muy paradójico, que es que ha transformado el acto de venganza en un acto representativo. Esto es ¿cómo es eso? A ver. Esto es de este modo, ha identificado un sector al cual ha estigmatizado como el responsable de la crisis del país, que es la famosa casta, ¿no? Y una vez que identificó ese sector, el gobierno se sitúa como quien venga a la sociedad, expresa la venganza de la sociedad contra ese sector. ¿Cómo se demuestra esto? Bueno, que básicamente el gobierno no le alcanza con producir sufrimientos a través de los despidos, a través de toda una serie de hechos, sino que necesita hacerla visible. ¿Por qué? Porque hacer visible el dolor, hacer visible el sufrimiento, es lo que le permite demostrar que está llevando a cabo su acto de venganza. O sea, para decirlo de una... si no estoy llevando adelante este acto de venganza, ese acto de venganza que a su vez lo reviste de una cuestión vindicativa social, ¿no? O sea, no es la de los personajes del gobierno, es la de un sector de la sociedad que intenta explicar todos sus males a partir de un chivo expiatorio, como bien vos lo dijiste. Y ese sector es un concepto, que es la casta, que es absolutamente plástico, digamos, ¿no? O sea, puede ser cualquiera, en cualquier circunstancia, una casta. Hasta el más pobre puede ser la casta. Sí, porque el gobierno elimina absolutamente el concepto de pluralismo. El macrismo tenía una relación, aunque formal, con el tema de lo plural. Defendía discursivamente lo plural, después en la práctica era lo que era, pero defendía lo plural. Este gobierno lo que hace es desconocer absolutamente cualquier idea de pluralismo. Y entonces, ¿qué es la casta? Es sucesivamente todos los que se diferencian de ellos. O sea, está la libertad avanza, el mileinismo, por decirlo de algún modo. ¿Y qué es la casta? Todo lo que es diferente a ellos. ¿Eso qué quiere decir? Y bueno, que Rodríguez Larreta es la casta, ¿no? Claro. Y que varios sectores del PRO también son la casta, y el kirchnerismo es la casta, y el peronismo es la casta, y la CGT es la casta, todo es la casta. Porque la casta es todo lo que se diferencian de ellos. O sea que si alguien no es la casta, es porque... Es de Milei. Es de Milei. Claro.
Pero también eso yo he visto que varía, ¿no? Porque en algún momento también el presidente dice también arremete con algún sector de su propia organización, ¿no? Porque pasan a ser la casta. Pasan a ser la casta. Porque hay solo dos posiciones Está en bueno. esa eliminación del pluralismo. Está muy divertido el juego. Claro, porque vos decís, a ver, eliminó el pluralismo. ¿Qué quiere decir? Que hay solo dos posiciones. La posición del gobierno, la libertad avanza, y todo el resto que si se diferencia pasa a ser la casta. Claro. Entonces, ahí empiezan otros mecanismos sociales. A ver, ¿cómo es que uno, si se identifica con el que agrede, tal vez no se lo agreda, ¿no? O sea, si yo... identificación con el agresor, digamos, claro. Alguna categoría que es más psicoanalítica que sociológica, pero que también funciona, digamos. ¿Por qué si yo me parezco a las medidas y a las actitudes que toma este tipo, probablemente zafe, ¿no? Bueno, es lo que pasa con Macri, que a Macri, como personaje, Milei lo salva todo el tiempo. Dice, este está de este lado, este no es la casta. Ahora, todo lo otro sí, ¿no? Claro. Entonces Marla pasó a ser la casta, porque se diferenció. Y además, vos fíjate que esto se da en un sistema político absolutamente fragmentado y en explosión. En el cierre de la capital hay Juntos por el Cambio, está partido en 3 o 4 listas, todo el Frente Nacional y Popular está partido por lo menos en 3 pedazos, ellos mismos están partidos. O sea, es un sistema fragmentado y en donde están en plena constitución las identidades y no se sabe muy bien qué hacer con las identidades. El caso extremo es el de Yamil Santoro, ¿no? Que decidió tomar la identidad de otro y entonces puso el hermano que se llama Leandro Santoro como candidato, habiendo un Leandro Santoro, que es como una manifestación absurda de la crisis de representatividad. O sea, los porteños van a tener 2 Leandro Santoros para votar. Ah, no sabía eso, Claro. Daniel, no, discúlpame. Van a haber 2 Leandros Santoro. Leandro Santoro, que tiene como, para decirlo de algún modo, la mayor amplitud identitaria, porque es un radical peronista, y el Leandro Santoro, que es el hermano de Yamil Santoro, que va con una lista que además copió los escudos partidarios del otro Santoro, etcétera, etcétera. Una especie de mimetización y de expresión casi lúdica de la crisis de representatividad, ¿no? Bien dijiste, casi lúdica. Parecen los productos que imitan el envase de otro, le copian la tipografía. Es eso. Es como si Coca-Cola le copiara a Pepsi, digamos, o al revés. Claro. Sí, bueno. La verdad, increíble el grado de despolitización, ¿no? Porque en definitiva uno tendría que pasar a votar a partir de plataformas, ideas, valoraciones de los candidatos. Y estamos en un nivel realmente muy bajo, ¿no? De participación. Pero, ¿vos entendés que va a haber mucha participación o poca en las que se vienen en octubre? Da la impresión que, a ver, es raro porque existe fragmentación con polarización. ¿Cómo es eso? Claro, por un lado tenemos un sistema político hiperfragmentado, pero por otro lado, casi todos los sectores que, por ejemplo, que expresan al PRO, se presentan como antikirchneristas, ¿no? Inclusive cuestionan a nosotros por no ser lo suficientemente antikirchneristas. Y entre ellos, la disputa es por ver quién es más neoliberal. Si es la Libertad Avanza, si es el sector de Macri que expresa los penatos, o si es algún otro sector. Es como una especie de puja, a tal punto que el discurso de la Libertad Avanza es: nosotros llevamos la poda del Estado a la ciudad porque el macrismo no lo hizo. Es como una especie de supraneoliberalismo, digamos. Estamos a la derecha del macrismo seguro, ¿no? Y antes eso no se decía. Claro. Ahora, así mismo se disputan quién tiene el discurso más extremo. Y un fenómeno que es que mucha polarización no se ve, porque del otro lado, si bien la capital tiene un buen candidato, ¿no? Santoro, entiendo, es un buen candidato. Es un buen candidato. Es un buen candidato.
también hay ahí una ausencia de programa, por lo menos de programa que estructure una política de gobierno. Sí entiendo que se está construyendo algo, una suerte de Big Data, por comuna, por necesidades de los barrios, que me parece una buena medida hacer propuestas que tengan que ver con una realidad inmediata de la gente, porque es la única manera de saltar la situación nacional, ¿no? Uh-huh. O sea, el cierre de grifo que hace el gobierno nacional a todo lo que no sea lo que controla desde su aparato político, ¿verdad? Sí, a ver, el gobierno, el desafío que tiene es tratar de que su narrativa, que tiene que ver con expresar la venganza social, le alcance para la próxima etapa. Porque es fácil la narrativa que han inventado. Es decir, bueno, hay un sector que es el populismo expresado por el kirchnerismo en última instancia, que ha llevado al país al desastre, y que entonces la gente está en condiciones de vida deteriorado porque este sector hizo eso. ¿Qué vendría a ser Milei en esa narrativa? El vengador. El que dice, vengo a vengar a la sociedad que está mal, porque la pasa mal, de estos sectores que son los que los hacen pasar mal. Por lo cual es una narrativa sencilla, porque vos tenés en un mismo espacio comunicacional a los que desean la venganza, los que expresan la venganza y los sectores sociales estigmatizados que son los objetos de la venganza. Y ahí está resumido. El tema es que si la crisis económica les estalla antes, es posible que esa narrativa caiga, porque en comunicación billetera siempre mata galán. Billetera mata galán, como vos decís, aunque a veces tarda un poquito. A veces tarda. No se sabe cuánto. A veces tarda. No se sabe exactamente cuándo. Las condiciones, en este caso de la distribución, son tan álgidas que empiezan a dar consecuencias políticas, sociales de carácter bien claramente colectivo, ¿no? O sea, cuando la gente abandona una idea, abandona un apoyo y pasa, cuando digo la gente, digo aquel sector que se mueve. Hay sectores que son clientela de Milei, hay sectores que van a seguir siendo clientela de Milei, y sectores del macrismo que supongo son mucho más lábiles, y sectores, nuestros sectores, digamos, que parece que tienen alguna resistencia un poco superior, ¿no? Uh-huh. Esos movimientos se van a dar. ¿Cuándo se van a dar? Y la verdad que es muy difícil de calcular, Daniel. Más bien que se apuren. Sí, sí, totalmente. Más bien a que se apuren porque no hay cuerpo que lo aguante. Bueno, la verdad que la política puede hacer algo por eso también, porque en la medida que la crisis se agudiza, las agendas deberían ser menos internas y más externas. O sea, lo que está pasando en las distintas disputas, uno lo que casi reza todos los días, ruega, de que esas disputas internas rápidamente se concilien, porque es necesario presentar un frente unificado ante un proyecto como este. Claro. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos en el gremio elecciones dentro de muy poquito, ya en 45 días estamos renovando la conducción del gremio. Uh-huh. Si nosotros no hubiéramos presentado una lista unificada, donde hay más de 7 sectores que están unificados, no de ahora, hace ya un tiempo que funcionamos unificados, desde los laburantes, y bueno, habría un descrédito, habría una desconfianza. Es decir, si esta gente no se puede poner de acuerdo entre ellos sobre lo que quieren para nosotros, estamos al horno, no son muy confiables. Yo no confiaría en un dirigente que no puede, es decir, resignar matices políticos, tácticos, sindicales, ¿sí? Uh-huh. En aras de el bien común. Y no diría, no, este hombre tiene otro interés, esta mujer tiene otro interés, digamos, ¿no? Bueno, esto es micro en relación a lo nacional, pero algo de esto tiene que ver con la política nacional, donde si no aparece un acuerdo de sectores, en ese caso el rol de la subjetividad es casi un factor objetivo, ¿no? Sí, porque además el riesgo es que eso se lea como una expresión de las necesidades individuales de la política. Claro.
y no de la necesidad de representación de la sociedad. O sea, si hay distintos sectores que se están discutiendo entre sí para cómo no se entiende demasiado la discusión, el riesgo de que una parte de la sociedad diga, pero esto en lugar de expresarme a mí ante la crisis en la que estoy, lo que hacen es pelearse entre ellos por necesidades sectoriales, digamos. Vos tenés, bueno, obviamente tenés formación y experiencia, Daniel, en esto. ¿Vos viste alguna situación similar a esta en lo que hace a la crisis de representatividad? Bueno, con otras características, pero lo que desembocó en el 2001, ¿no? Claro. No parece que sea el caso hoy, pero hay una crisis, o sea, ¿qué quiere decir? Crisis de representatividad. Que los sectores que antes expresaban las demandas sociales, por distintas razones, hoy no lo pueden hacer. Entonces, aparece alguien, como es Milei, que dice, miren, yo les voy a resolver el problema. Les voy a decir quiénes son los que produjeron el mal, voy a decir quiénes tienen que ser los que mejoran su situación a partir de ahora con mi gobierno, y yo voy a hacer el nexo entre unos y otros expresando la venganza. Y ahí arma una narrativa en donde pareciera que toda la oposición, justamente por esta falta de pluralismo, toda la oposición que no son ellos, son los responsables del estado en el que está la sociedad hoy. Y que por lo tanto hay que ellos el gobierno intentan expresar a ese sector de la sociedad en términos de venganza contra ese otro. Bueno, la elección es una buena oportunidad para construir una narrativa distinta. Claro. Ahora, ¿sabes que me perdí del relato? ¿Cuál sería el destinatario de la política de este gobierno en tanto y en cuanto estarían beneficiados? O sea, en el discurso del gobierno, ¿quiénes van a ser los beneficiados? Además de los argentinos en general, que es lo mismo que no decir nada. Porque no escucho al gobierno hablar del comercio, de la industria pesada, del campo, de los trabajadores menos, válgame Dios. Digamos, no escucho nada. Entonces no veo cuál es en el discurso del gobierno el destinatario, por lo menos cómo explicita ese destinatario. ¿Vos lo ves en algún lado? Yo no lo veo. En la narrativa de ellos hay una casta que además, como bien, la casta es móvil. Claro. Porque la casta está definido por todo lo que no es el gobierno. Entonces la casta se va moviendo, se va ampliando, se va diversificando, etc. Entonces esos son los culpables. Y ellos lo que vienen a hacer es a favorecer a distintos sectores de la sociedad perjudicados por esa casta. ¿Cómo están constituidos esos sectores? Nunca lo definen. Claro. No hay ninguna definición, pero hay como una idea. A ver, yo te diría que la identidad a la que habla el gobierno es una identidad negativa. Son los que están en contra de la casta. No es por la positiva. Bien. Esos se definen por ser los Robin Hood. Sí. Qué curioso, ¿no? Porque son los Robin Hood cuando son los Hood Robin. Porque en realidad, si uno ve lo que está rodeando todo el funcionamiento y la constitución del poder político, dice, los patos le tiran a la escopeta. Claro. ¿No? Está todo al revés acá. Y sin embargo, funciona como discurso. Funciona porque, primero, digamos, hay una confluencia de factores de poder tradicionales de los medios de comunicación con todo un sistema de guerrilla digital que tienen, que es bastante eficiente. O sea, en términos de ¿qué es la batalla cultural? Es cambiarle el sentido a conceptos básicos. Entonces, por ejemplo, el concepto derechos, por ejemplo, de los trabajadores, pasa a ser el concepto privilegio. Lo invierten. Claro. Entonces, donde nosotros decimos derechos, ellos dicen privilegio. Donde nosotros decimos justicia social, ellos dicen exceso de beneficios. Entonces, toman todos los conceptos del mundo nacional y popular, los intervienen y los invierten. Y eso es la guerra, la batalla cultural. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que eso va a durar mucho? No, porque en algún momento las condiciones materiales de existencia, o sea, las condiciones de vida se terminan imponiendo.
Va a decir, mira, está muy bien que vos le llames privilegios a los derechos, pero la verdad es que cuando había derechos estábamos mejor. Bueno, ese es el proceso que se tiene que dar. Como bien decís vos, no sabemos los tiempos. En el mundo de las empresas están los mal llamados empleados fuera de convenio, donde las empresas depositan todo lo bueno, todo lo virtuoso, les dan posibilidad de tener horarios flexibles, les dan condiciones de trabajo más libres, entre comillas. Ahora, al momento de hacer la cuenta a fin de mes, terminan ganando menos que aquellos empleados convencionados. Uh-huh. Entonces, la fidelización, de esto de que no solo de pan vive el hombre, cosa que es cierta, uh-huh. La fidelización tiene pies de barro. Tiene pies de barro porque en la medida que uno no resuelva sus condiciones materiales de existencia, en algún momento dice, bueno, basta, no me tomen de estúpido, ¿verdad? Si yo estoy peor que lo que están convencionados, bueno, pero ahora, es muy difícil hacer esa alquimia de que la culpa la terminan teniendo los que tenemos derechos, ¿no? Y no aquellos que te los quitan. Total. Bueno, a mí me parece que por ahí anda esta construcción de una subjetividad, esta batalla cultural, no está mal definida, lo de la batalla, no está mal definido, que por ahí anda la necesidad de construir entonces propuestas y acciones que achiquen esa distancia entre la realidad y la idea, ¿no? Ese es nuestro laburo. Exactamente. Ese es el trabajo cotidiano, porque en realidad tener comunicación es tener muchos actos cotidianos de comunicación. Exacto, exacto. Y no es exactamente como vos decís, una muy buena definición, Daniel. Tener muchos actos cotidianos donde vos ponés en esos actos la idea, ¿no? Uh-huh. Bueno, la verdad, te agradecemos mucho, como siempre. No, gracias. Gracias a vos, gracias a ustedes. Y no se vaya, porque el programa sigue.
estamos acá en una movilización del 24, siempre superando la anterior. La verdad que es terrible la cantidad de gente. Esto reafirma que el pueblo argentino, sin ningún lugar a dudas, no soporta el autoritarismo, no soporta las situaciones de absoluta violencia que está generando este gobierno, y entendemos que es lo que le da masividad a la marcha, no solamente la conciencia de lo que significan los crímenes de la dictadura, sino anticipar lo que está por venir y impedir que esto suceda. Así que, bueno, este es un gran orgullo con todos los trabajadores de las telecomunicaciones participando, y va a ser cada vez más mayoritaria porque demuestra que el pueblo argentino está absolutamente convencido de que no puede de ninguna manera repetirse esta historia. Como cada 24 de marzo, nuestro gremio se hace presente tanto en la Plaza de Mayo, bajo la bandera de nuestros compañeros detenidos desaparecidos, y en el grupo de apoyo a madres, conformado por más de 50 compañeros, acompañando, haciendo la logística de las madres de Plaza de Mayo, acompañándolas hasta la cabecera, luego hasta el escenario. Este acto que es sumamente importante porque tiene las características que luego de muchas reuniones ha sido una marcha unificada. Luego de 19 años se ha logrado unificar esta marcha ante la terrible situación que está viviendo nuestro pueblo y nuestro país. El compromiso de nuestro gremio con nuestros cientos de compañeros cesanteados en la dictadura cívico-militar, nuestros compañeros exiliados, nuestros compañeros presos y nuestro más de medio centenar de compañeros detenidos desaparecidos, nos ha hecho presente nuevamente con sus banderas, con su solidaridad, con su compañerismo, como una forma de hacer frente y resistencia al individualismo y a la crueldad que está queriendo llevar adelante este gobierno. Llevando adelante también este gobierno las mismas políticas de cambio de matriz socioeconómica de nuestro país, queriendo destruir lo que es la industria nacional, la tecnología nacional, los puestos de trabajo convencionados, llevando nuestra economía a una economía primaria, extractivista, de la timba financiera, que deja y excluye. Ante toda esta situación, las madres y las abuelas nos han mostrado el camino de la necesidad de la unidad, más allá de que ha costado, como decía recién, que llevó mucho tiempo, se ha logrado y hoy nos marcan un camino para todos nosotros y para la sociedad, que es necesario estar unidos, que es necesario que las contradicciones secundarias queden de lado, la necesidad de que nuestro pueblo esté unido y que nuestro pueblo tenga este camino que nos están mostrando los organismos de derechos humanos. Ante la violencia tenemos un fuerte compromiso y un férreo compromiso con fortalecer la democracia, con seguir participando, con lograr más unidad y poder estar en la calle en las distintas actividades, manifestaciones y participando activamente de nuestros sindicatos y de las distintas organizaciones del pueblo, que son, junto a la memoria colectiva, la fuerza que nos va a llevar adelante para hacerle frente al fascismo y a la crueldad que quiere llevar adelante este gobierno. Estamos aquí los telefónicos, como toda la sociedad, tratando de preservar los valores democráticos. Algo que está totalmente en duda con las políticas de gobierno, que va en contra de los trabajadores, que va en contra de los estudiantes, que va en contra de los jubilados. Por eso la sociedad se expresa constantemente cada 24 de marzo. Esto tiene que ser un punto de inflexión para todas las luchas que tienen que tener los trabajadores. Estamos acá homenajeando a todos los compañeros desaparecidos y tratando y repudiando lo que fue la dictadura militar y todas las políticas de hambre, de exclusión social que tenemos desde hace unos cuantos años, no solamente de la dictadura, que fue la más siniestra porque abrió el camino, sino la de Macri
y ahora la de este tipo que es un degenerado psiquiátrico, que todo el mundo le dice psiquiátrico. Yo, con mucho respeto a los enfermos psiquiátricos, no se lo quiero decir, pero la verdad que es un proceso de muerte y nosotros estamos acá defendiendo la vida. En definitiva, estamos defendiendo la inclusión social, la democracia, la libertad, el trabajo registrado y repudiando la exclusión social, porque estos tipos les alcanza con una Argentina agroganadera, primarizada, con todo privado, donde quepan 20 millones de personas. El resto de la economía de muerte. Gracias, compañeros. Bueno, estamos acá en la Plaza de Mayo, histórica Plaza de Mayo, reivindicando a los compañeros desaparecidos. Son 30.000, o sea, que no nos quieran mentir, que no vengan con cuestiones, digamos, falsas. Son 30.000, van a ser 30.000 y bueno, vamos a estar acá todos los 24, vamos a estar acá. Fuerza, compañeros, son 30.000. Conmemorando esta fecha que dejó una cicatriz enorme en el pueblo argentino y que poco a poco la vamos a ir recuperando. Acá junto a los compañeros, dando el apoyo a las madres, y en este momento creo que es más que nunca indispensable esta unión, este acto unificado, porque los tiempos que se vienen son complicados y bueno, desde FOETRA lo sabemos muy claramente. Así que bueno, como siempre, FOETRA en la lucha de los derechos humanos y acá presentes para defender todo lo que hemos conseguido. Estamos reunidos en la plaza junto con todos nuestros compañeros telefónicos, representando y acordándonos de todos nuestros desaparecidos. Nuestro gremio fue muy atacado y muy perseguido. Son 30.000 y los tenemos siempre presentes. Estamos acá como todos los años, bancando a los compañeros desaparecidos, en especial a los desaparecidos telefónicos del edificio República. Así que hace ya los 49 años que estábamos acá y damos la ronda con la madre de Plaza de Mayo y no vamos a dejar nunca de estar. Es histórico y gracias a todos. FOETRA presente por más de los 60 compañeros telefónicos desaparecidos, son 30.000. Los telefónicos estamos presentes por los 30.000 compañeros desaparecidos. ¡Vamos! FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Hoy nos visitan para charlar con nosotros Fernando Montero, secretario de Jubilados de FOETRA, y Jorge Silver, miembro del Consejo del Fondo Compensador Telefónico que representa a los jubilados y pensionados telefónicos de todo el país. Pero antes que nada quiero decirles, compañeros, que para mí es un orgullo que ustedes sean telefónicos y sean miembros de FOETRA. Para la gente que no los conoce, Jorge y Fernando y Jorge están en cada marcha, en cada movida, llueve, truene, haga 50 grados a la sombra, en la marcha. Fernando con su bastón, Jorge con la bandera de los jubilados, no se pierden una y están ahí dando el ejemplo a todas las generaciones que vienen. Así que es un orgullo para mí que ustedes sean telefónicos. Gracias por venir. Y para empezar, el que quiera empezar, para contarle a la gente cómo empezaron en toda la militancia sindical. Bueno, la militancia sindical. Llegué a la militancia sindical a través de abrir los ojos, porque en la década de 60 y 70 era difícil no abrir los ojos, es cierto, no era este momento, había muchísima participación, sobre todo de la gente joven, había una politización natural en la calle, en las facultades, si bien no precisamente peronista, porque entré en Filosofía y Letras en el 65, después de haber estado en el Pellegrini. En el Pellegrini
Estuve también ligado a algunos, digamos, pero lateralmente. Pero después en filosofía y letras sí. Y bueno, en general a partir de ahí, a partir de 65 se da toda la etapa de Onganía, ese boom que fue Onganía. Yo estaba en la Colimba en el 66 y cuando salí, bueno, era toda la etapa de resistencia al onganiato, que no fue muy álgida porque realmente se hablaba de un quietismo, que estaba, la CGT no participaba, había toda una etapa, un sector de colaboracionistas con el onganiato. Estaba la UOCRA, por ejemplo, el conflicto del Chocón, que lo manejaban compañeros del PC, de la Comisión Interna del PC, que tiraban volantes para desactivar el conflicto. Me acuerdo que iban en helicóptero los dirigentes de la UOCRA tirando volantes para desactivar el conflicto del compañero Alac, que era el secretario general de la Comisión Interna del Chocón. Y bueno, eso que me quedó muy reflejado y eso llevó a que se armara toda esa tradición dentro del movimiento obrero, llevó a que se formara la CGT de los argentinos, que lo que había habido era un parteaguas a partir de lo que había sido el frondicismo. El frondicismo quiso cooptar a un sector del movimiento obrero con los sectores que la economía desarrollista querían desarrollar. Energía y lo que era la metalurgia ligada a la energía. Bueno, todo eso generó un movimiento sindical que entró en una etapa de desarrollismo y colaboración con la concentración económica. Y todos los que quedaron por fuera de eso quedaron relegados de los favores del gobierno, de la incidencia en las políticas económicas y, bueno, se conformó ahí en gráficos un eje de la resistencia y los telefónicos, que así lo conocí en gráficos, habían sido un rara avis. ¿Por qué? Porque hubieran sido beneficiados como fue Luz y Fuerza, como fueron gremios que estaban ligados a la energía. Los telefónicos decididamente, como habían estado en la resistencia, eran fieles a esa etapa de la resistencia post-55, se mantuvieron firmes en una posición de resistir al colonialismo, resistir al imperialismo y levantaron las banderas de la resistencia obrera y fueron uno de los pocos gremios importantes porque tenían una incidencia en la economía espectacular, muy importantes que estuvieron en CGT Paseo Colón. Y bueno, en gráfico los conocí porque yo venía de la facultad, tenía un trabajo jodidísimo que eran las financieras, que había muchísimas financieras en ese momento, y me quisieron mandar a Mar del Plata como gerente y no quise saberlo, era lo que me faltaba. Entonces yo, que conocía a los compañeros de telefónicos que los conocía en el primer piso en el bar de gráficos, que era un bar donde se juntaban en cada mesa, y mi secretario de organización y movilización fue el compañero Pedraza, de Ferroviarios, que era integrante de La Verde, que era una lista famosa La Verde, que estaba Lorenzo Pepe, había muchos compañeros, Rabit, y bueno, había tenido una historia de compañeros radicales muy importante, con compañeros combativos del gremialismo radical, que se transformaron después paulatinamente con la incidencia del peronismo. A partir de eso, en el bar de Paseo Colón, primer piso, famoso, porque bueno, ahí nos juntábamos, había por ahí un bar, era todo el piso de Paseo Colón, siempre había 50, 100 compañeros que debatíamos, que charlábamos, y se juntaban las mesas. Pedraza juntaba en la mesa los que éramos, no me acuerdo, los que integrábamos en la Secretaría de Organización y Movilización, y bueno, pues yo me acuerdo que estaba en Zona Norte junto con otros compañeros. Yo había caído en cana 2 o 3 veces, tenía un prontuario jodido, y bueno, en ese momento el gremio no sé qué arreglo había con la empresa, que teníamos contacto con la dirección de la empresa, bueno, y ahí entré.
y entré en San Isidro, bueno, empecé a militar en Telefónicos y bueno, eso, así empecé militando. Otro capítulo. Bueno, con todo lo que está contando Fernando, me revolucionó un poco mi memoria porque, claro, era una época muy particular en donde yo de muy joven, diría de 13, 14 años, empecé a militar en la juventud del PC y después como estudiante secundario continué esa militancia hasta el momento que egresé de la escuela secundaria, que fue a mis 18, a mis 20, a mis 20 años, y porque iba a una escuela técnica y en la salida de la escuela había un cartelito que decía: Entel busca técnicos sin experiencia. Cosa rara, siempre piden con experiencia. Pero ahí estaba dirigido a los estudiantes secundarios recién recibidos, y así fue como ingresé, ¿no? Y esa época de longaniato, digamos, que empezó, como relataba Fernando, con una serie de características que nunca llegaron a ser el nivel represivo de lo que fue la otra dictadura, pero donde habían captado una parte importante del movimiento obrero, los sectores participacionistas, colaboracionistas, tenían todos los motes feos, digamos, ¿no?, que se podía tener porque denotaba de que una parte del movimiento obrero estaba de hecho participando con una dictadura y con el gran capital que representaba esa dictadura, ¿no? Así que en ese momento que ingreso a Entel, fue una primera etapa en donde yo mantuve mi militancia política y un paulatino acercamiento al gremio, en donde después, ya en el epílogo de la dictadura, y más que nada durante el gobierno popular que asume en el 73, me fui acercando a la actividad gremial, ¿no? Hasta que vino la dictadura del 76, en donde en septiembre de ese año me cesantean y estuve toda la época de la dictadura afuera tratando de trabajar en lo que se podía y participando de la militancia en lo que se podía. Esa fue una primer y durísima etapa que nos tocó vivir. La verdad que yo quedé bastante afuera del gremio durante la época de la dictadura. Volví a mi militancia política, pero después, cuando en el 83 nos reincorporan, 83-84, ya en democracia, ahí ya me apegué a la militancia gremial con toda la fuerza, con todo lo que podía. Y tengo que decir que más o menos en esa época, quizá un poco antes, lo conocí a Fernando. Él estaba en zona norte y yo en zona sur, o sea, geográficamente lejos, pero ya la afinidad nos acercó y teníamos esa cercanía que suele haber entre compañeros de militancia, y bueno, ahí empieza otra etapa, ¿no? Ustedes deben tener miles de anécdotas, desafíos que habrán llevado dentro de FOETRA, principalmente. Sí. ¿Alguien quiere contar alguna? Yo me acuerdo en particular con respecto a Jorge, la Violeta, que era la lista del PC, tuvo siempre una proximidad con los sectores del peronismo, como que los compañeros del PC, digamos, tenían una afinidad producto de que en la resistencia era el mismo enemigo. El enemigo en el común era toda la oligarquía que se manejaba, ya sea desarrollista, ya sea conservadora, ya sea
la oligarquía que tiene el radicalismo encima, que tiene toda esa contradicción de sectores liberales de derecha, que también los tiene el peronismo, ¿no? Desgraciadamente. Pero bueno, esa visión de tratar de hegemonizar desde la clase trabajadora la política nacional, eso nos llevó a confluir con los compañeros de la Violeta, de las cuales yo tengo, bueno, aparte del conocimiento con Jorge, un gran compañero que ahora, qué sé yo, Carlito Carribonde, compañero que desgraciadamente ya no está, que ocupó el lugar de Jorge en el fondo, en la obra social, en todos lados donde estaba, porque era un tipo espectacular. Siempre me acuerdo que por ahí los cortocircuitos se armaban y ese momento de definiciones en el armado de las listas, siempre las listas trajeron la dificultad de que por alguna, digamos, disputa de espacios políticos, entendiendo que no era un problema, digamos, no era desde la ambición personal, pero sí era desde la disputa de ideas, de cómo nos aproximábamos más desde qué posición a lo que uno quiere, como a nivel de desarrollo político, gremial y humano en la vida, ¿no? Y eso es lo que te va por ahí separando, pero bueno, las experiencias, por ejemplo, que nos hermanaron bastante con los compañeros que nos veíamos en la etapa de la dictadura militar, era con compañeros de distintas tendencias dentro del movimiento de telefónicos, y nos fuimos juntando en la resistencia, y nos fuimos aproximando paulatinamente. En su momento, con algunos paraguas desde el punto de vista del sector de la iglesia, porque nosotros, por ejemplo, en La Marrón, uno de los tipos que más o menos, de los compañeros que nos cubrió fue Gacera, que tenía el CONLACLAT, que era la Central Latinoamericana de Trabajadores, que era de origen cristiano. Con él tuvimos ahí la experiencia junto con los compañeros de ATE, Tano de Genaro, Germán Adala, que era un gran compañero, pues yo los conocía antes de militar gremialmente en los espacios barriales, territoriales, con distintas procedencias. Me acuerdo que el Tano de Genaro venía de un grupo independiente guevarista. El Germán venía del PC, ya había nacido en Santa Teresita, el PC de la Costa, y bueno, nos juntamos todos en esta conformación que se fue dando a partir del 70 de la resistencia dentro del movimiento peronista, y fundamentalmente después nos fuimos uniendo, en mi caso concreto, a través del peronismo de base, los gremios combativos, bueno, y después hubo una tendencia fuerte en Montoneros, en la JTP también tuvo mucha incidencia dentro del sindicato, tuvo muchísimos cuadros. Algunos que criticábamos a los compañeros porque habían hecho con algunos compañeros los atajos, ¿no? En vez de hacer la formación y la responsabilidad, darla desde la incidencia que tenía la militancia en el gremio, se buscaba algún compañero jetón, en definitiva, que posibilitara que por su actitud de carisma, encabezara algunas posiciones o agrupaciones de compañeros, y eso a veces las jerarquizaba. Nosotros dentro del peronismo de base tenemos la importancia que hubo un compañero que fue ejemplo para toda la militancia, que fue Cacho El Cadre, que fue un tipo espectacular, un ser humano excepcional, y como él había muchos compañeros del peronismo de base con mucha incidencia de lo que era la historia de lucha del movimiento obrero, desde la búsqueda de la hegemonía del movimiento obrero. Y bueno, todo eso fue conformando un movimiento que en el 70 tuvo mucha incidencia y que marcó mucho, trascendió mucho desde el punto de vista de la incidencia de una etapa filogramsciana, que nosotros no habíamos todavía, muchos no habíamos leído a Gramsci,
lo fuimos entendiendo después, pero toda esa etapa de la búsqueda de la hegemonía del movimiento obrero dentro del movimiento político, hacíamos gramscianismo sin saber a veces muchos de nosotros desde la base de que eso era una búsqueda que, digamos, después se iba a ver reflejada a veces en triunfos y a veces en derrota. En el caso mío particular, cómo a partir de la militancia gremial y la experiencia vivida, ya no en las tareas que a uno le tocaba desarrollar solamente, sino como parte de una conducción, a partir de lo que fue toda la problemática generada por la realidad de la dictadura militar, las pérdidas, en fin, todo lo que sufrió el pueblo durante esa época, cómo a partir del tiempo, a partir del 2002, 2003, ¿no? Donde nosotros en la conducción y por otro lado, en el gobierno también una tendencia coincidente en cuanto a mejorar la situación de los sectores populares, la clase obrera, es como que ahí mismo uno pudo vivir etapas como fue la resurrección salarial, podríamos decir, en el 2004, donde el gremio se vio incluso encabezando en lo que era el movimiento obrero en general, en la recuperación de los salarios. De hecho, nosotros tuvimos una lucha salarial en el 2004 con ocupaciones de edificios, donde parte de la militancia se vio incluso en determinados momentos a punto de enfrentarse con lo que era la vigilancia de las empresas que intentaban sacarnos de los lugares que teníamos ocupados, digamos, ¿no? Pero en consonancia con lo que quería el gobierno en ese momento, estamos hablando del 2004, lo que se quería era recuperar la posibilidad de mejorar los ingresos, de recuperar las paritarias, cosa que paulatinamente se fue dando hasta llegar al 2015, donde se abre un paréntesis, que de alguna manera u otra hoy todavía dura, porque supieron hacer algunas cosas los que tenemos enfrente, como ser endeudarnos hasta acá. Y bueno, si uno piensa en función de futuro, es que el campo popular, las fuerzas políticas, el movimiento obrero pueda ir recuperando iniciativas para poder dar vuelta a esta situación, ¿no? Que realmente el 2015, a pesar de haber estado en algún momento también en el gobierno, pero con ese condicionante terrible que es la deuda externa, no pudimos revertir. Así que eso es lo que uno quisiera y de donde depende la mejora en todo sentido, ¿no? Gracias por venir. Sé que hay miles de anécdotas y cosas, porque con el camino que tienen recorrido tendríamos que estar hablando horas, pero tenemos un ratito nada más. Así que gracias por venir, gracias por ser telefónicos, es un orgullo tenerlos dentro de FOETRA. Gracias.